El versículo 1 y 2 te muestra la humanidad, lo que somos. Realmente somos así. Hasta que se nos revela Cristo, hasta que la fe nos invade, hasta que aprendemos fe, vivimos fe, respiramos fe, bebemos fe, comemos fe, hablamos fe, entonces usted empieza a ser otra persona. Y entonces la gente dice, pero ¿qué es lo que come este hombre? Oye, ¿de qué agua es que está bebiendo ese hombre? Purísima, ¿qué? Cristalina, yo quiero beber. Porque a esa mujer no le entran las balas. Oye, esta mujer parece que le cayeron todas las plagas de Egipto, pero esa mujer está levantada y con gozo. Yo la escucho en su casa alabando a Dios. ¿Cómo esa mujer está alabando a Dios? ¿Cómo ese hombre que parece que perdió su trabajo? Pero, hey, ven acá, pero este hombre no perdió el trabajo. Hey, pero a este hombre no le quitaron el carro. Pero yo lo veo derechito y donde me ve me dice que Dios te bendiga. Pero si el que lo tiene que bendecir es a él. Pero lo que tú no sabes es que esa persona tiene una fe inconmovible. Aprendió a depender de Jesucristo. Jesucristo es la roca de su vida. Y él entiende que si hay un desierto, ese desierto es para crecimiento, para formación, no para vergüenza. Y el mundo se va a dar cuenta cuando tú eres una mujer y un hombre de fe. Aleluya. El mundo lo va a ver, eso se huele, se siente. Hay gente que usted lo ve, usted dice, este hombre es de fe. Sea de esa gente. Está bien, todavía no tenemos batería, ni piano, ni nada de eso, pero eso no es para nosotros, es para Dios. Alabe a Dios. Después vamos a tener de todo. Sí, ahorita, pero Dios no va a suplir tanto que después no va a haber chance. Pastor, yo quiero servir en la iglesia. Ya no hay cupo. Cuando había cupo no quería servir en la iglesia. Ahora quiere servir. Santo, santo, siento algo. ¿Ah? Estamos en un bebé. Este es un bebé iglesia, aleluya. Los que se añadan aquí van a ser de gran bendición. Serán columnas de este ministerio. Vamos para arriba y vamos con todo, hermano. Aquí hay proyectos grandes. No tengan ni una duda que esta iglesia sabe para dónde va. Sí, hermano, aquí no estamos inventando ministerio. Aquí hay visión, aquí hay misión. Tenemos un proyecto de Dios, claro. Y vamos con todo. Aleluya. Y usted es parte de eso. Dígame. Mira cómo cambia la oración. Pero tú eres santo. Ay, me gustó cómo cambió el salmista aquí. Tú que habitas entre las alabanzas de Dios. En esta congregación tenemos por fundamento que ningún culto de oración se hace sin palabra de Dios. Porque no hay atajos para la fe. Usted necesita fe. Usted tiene una petición, ¿cierto? Tiene algo que decirle, Señor, te presento esto delante de tu trono. Lo tenemos. Usted necesita fe. ¿O no? Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí? Pero no hay atajo para la fe. Usted no puede agarrar un charcot como en un taxi, que usted agarra un charcot y sale por allá adelante. No. Aquí no hay charcots. En el evangelio no hay charcots para la fe. Usted no puede agarrar un atajo para la fe y decir, bueno, yo me salgo allá adelante y le cojo y agarro fe. No. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No hay charcot. Es la palabra. Por eso que en cada culto de oración hay una palabra. En base a esa palabra presentamos nosotros, con la fe que produce la palabra de Dios, nuestras peticiones delante del Señor. Así que cuando usted escucha de un culto de oración en la congregación de los santos, prepárese para escuchar palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Qué lindo. ¿Cuántos se cansan de oír palabra de Dios? Quería agarrar un amén, pero nadie. Están atentos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, hoy tenemos una palabra muy especial que el Señor nos ha dado para compartir con ustedes. Hay personas que vienen al evangelio y no entienden todavía la fuerza que tienen por dentro, el poder que hay dentro de ellos, que se llama Espíritu Santo de Dios. Pero ese Espíritu Santo requiere de que haya fe en ti. Necesita fe. El Espíritu Santo necesita fe, porque el Espíritu Santo se puede contritar, el Espíritu Santo se puede apagar, pero también dice la palabra que el Espíritu Santo se puede avivar. No contristéis el Espíritu, no apaguéis el Espíritu, dice Pablo, y el mismo Pablo también le dice a Timoteo, aviva la llama del don de Dios que está en ti. Así que puedes avivarlo. ¿Cómo se puede avivar? Apocalipsis 2, en la carta a la iglesia de Éfeso dice, vuelve a hacer las primeras obras.
siempre que usted se siente enfriado, tibio, y usted diga, ¿cómo puedo regresar? Usted vuelva a la oración, vuelva al ayuno, vuelva a las primeras cosas. Hay una fortaleza en los cristianos que los de afuera a veces miran y dicen cómo ellos pueden atravesar tantas cosas. Y más le vale que usted, siendo cristiano, hijo de Dios, creyente ya del evangelio, más le vale que usted le muestre al mundo que en usted habita una fe que sobrepasa todo entendimiento. Qué tristeza que el mundo o los vecinos, los amigos, los compañeros de trabajo sepan que tú eres un hijo de Dios lavado y comprado por la sangre de Cristo, y te vean sin fe, y te vean cómo te derrota y te derriba una circunstancia. La gente necesita ver en nosotros fe, fe inquebrantable, fe inamovible, fe que vence las circunstancias, fe que no mira lo que está delante, sino que lo mira con fe. Tenemos circunstancias que usted la necesita ver con fe, hermano, y el mundo necesita ver la fe en ti. Las crónicas de el historiador llamado Flavio Josefo, un hebreo que fue criado en el imperio de Fabio Vespasiano, un emperador romano que fue en los días de Flavio Tito Vespasiano, fue que se destruye el templo, el segundo templo de Herodes en el año 70. Flavio adopta prácticamente como a hijo casi a Flavio Josefo, y por eso se llamaba Flavio Josefo, este historiador que no era cristiano, que no era creyente, que no fue apóstol, fue un hombre después de Cristo que sirve al imperio romano. Y este hombre escribe muchas cosas que hoy a nosotros los estudiosos de la palabra nos ayudan mucho a confirmar que la Biblia no es un cuento bien contado, sino que gente que fue fuera del evangelio escribieron de Jesús, escribieron de los milagros de Jesús. Y este no era un apóstol, y él escribe de Jesús. Es como la gente lo seguía, de los milagros, los prodigios. Y Flavio Josefo contaba también entre sus historias los eventos que se daban en el Coliseo romano. Los cristianos fieles a Jesucristo que no negaban la palabra, que no les importaban las amenazas. La gente que tenía una fe que hoy yo quiero que usted conozca. Esa fe que se registra en la palabra, yo quiero que usted la conozca hoy y se avive, y en base a esa fe vamos a orar. Pero esos cristianos que eran llevados a los coliseos romanos, o al coliseo romano, porque solamente era uno, estos hombres llegaban sabiendo que iban a ser devorados por leones. Era fácil para ellos negar su fe, negar que el emperador era Señor. Esa era una de las mayores razones por las cuales los cristianos eran llevados al coliseo romano. Se negaban a reconocer al emperador como Señor, como Dios, porque ellos se autodenominaban dioses, y eran llevados, perseguidos, porque no negaban la fe de Jesucristo. Y dice Flavio Josefo, este historiador no cristiano, no apóstol, y en sus crónicas registra cómo los soldados romanos lloraban. Algunos de ellos lloraban, no entendían ellos cómo estos cristianos escuchaban los leones rugiendo, los metían dentro del coliseo y se arrodillaban a orar. Y estos cristianos, hermanos, que sabían que iban a ser devorados por leones, oraban por los mismos soldados romanos. ¿De dónde sacaba esa gente tanta fe? Eran llevados con sus bebés, madres con sus hijos eran llevadas a los coliseos, y los leones devoraban a todos. Leones que podían pasar meses sin comer, los devoraban, los dejaban. Mucha gente conoce de la historia de un hombre llamado Cornelio, quien fue visitado por un apóstol llamado Pedro. Mucha gente no se pregunta cómo Cornelio era un hombre tan piadoso, porque ese hombre Cornelio era un hombre de oración y que daba a la iglesia, daba a los apóstoles para la obra del Señor. ¿De dónde se convierte este hombre? ¿Quién le habló de Jesucristo a este centurión romano llamado Cornelio? Cornelio fue uno de esos tantos soldados romanos que, viendo las masacres
en los coliseos, muchos de ellos se convirtieron a Jesucristo. Muchos de ellos. Habían eventos muy especiales donde los mismos soldados romanos también estaban dispuestos a morir con los cristianos también. ¿De dónde sacaba esa gente tanta fe para poder no solamente morir con la dignidad de saber que había una recompensa, que iban a partir con el Señor, sino que además de eso se postraban a orar por los que estaban allí y adoraban y cantaban himnos? Y no paraban de orar ni de adorar, entre tanto ellos mismos veían a los leones devorando a sus hermanos. Hágase la pregunta, ¿de dónde sacaban tanta fe? ¿Sabe de dónde la sacaban? De estar convencidos de que Jesucristo era el Hijo de Dios y que había resucitado y que habían muchos testigos, no solamente los apóstoles. La Biblia registra que más de 500 personas estaban en un lugar y todos ellos vieron a Jesús. Se le apareció a más de 500 personas en un solo lugar. Escuche, la resurrección es la única que cambió a los que parecían cobardes apóstoles que salieron huyendo y después se convirtieron en los hombres y las mujeres más valientes que ha conocido la tierra. Nadie, escuche esto, hermano, usted tiene que saber de dónde sale tanta fe para que usted sea impregnado de fe. Usted, le pregunté, ¿necesita fe para pedirle al Señor? Usted dijo a mí. Esta fe no es una fe en la fe. No es un culto nada más para venir y parecer buenas personas. Esto no es un culto de buena gente. Todos somos nosotros gente que antes caminaba en delitos y pecados y que ahora fuimos traídos de las tinieblas a la luz admirable que es Jesucristo. Aquí no hay gente perfecta ni gente santa. El santo está sentado a la diestra del Padre. Aquí estamos luchando, agarrándonos del único manto que hay que agarrarse, el de Jesucristo. Necesita fe. ¿Cómo esa gente tenía tanta fe? La resurrección. Y después el Espíritu Santo, cuando en Pentecostés se cumple la promesa, llega y entonces hace habitación en los 120, y a partir de ese momento en todo aquel que cree recibe el Espíritu Santo de la promesa. El valor que ya tenían por la evidencia de la resurrección se multiplicó, se duplicó cuando el Espíritu Santo ahora les da una fuerza inconmovible, inquebrantable. No les importaba morir. El cobarde Pedro, que en un momento niega a Jesús, yo no lo conozco. Maldita sea, no conozco a ese hombre. La tercera vez que Pedro, según uno de los evangelios, la tercera vez que niega a Jesús, dijo maldita sea. Con maldición negó a Jesús. ¿Te sorprende? Le puedo dar el versículo después. Con maldición negó a Jesús. ¿Cómo ese hombre después se convierte en uno de los hombres más fieles, con más fe? Cuando le dieron látigo a él y a Juan, salieron gozosos, dice la Biblia en Hechos de los Apóstoles, por haber sido encontrados dignos de padecer por causa del evangelio. Ese hombre llamado Pedro se da el lujo de decir: yo no quiero morir, no debo, no merezco morir como mi maestro, y pide, solicita que se le crucifique cabeza hacia abajo. ¿Cómo el apóstol Pablo podría decir entonces: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Un Esteban en Hechos capítulo 9, apedreado, rocas cayéndole en su rostro, en su cuerpo, en su humanidad, y él puede hacer una oración diciendo: Señor, no le tomes en cuenta porque no saben lo que hacen. ¿Cómo? Esteban, ¿de dónde sacaste tanta fe? Si hoy usted le tiran una piedra, ¿usted le va a regresar dos? ¿Usted le va a regresar dos? ¿Sí? Señor, aquí pierdo el testimonio, Padre, pero se la voy a meter en la cara, Señor. Ay, Señor. Y está dispuesto a perder el testimonio, bro. ¿Verdad? ¿De dónde esa gente tenía tanta fe? Hermano, el evangelio no es una religión. ¿Sabe de dónde esa gente sacaba tanta fe? Porque es real. El Hijo de Dios vino a la tierra, murió, resucitó, y aún hombres como Flavio Josefo escriben de Jesús.
Y él, Flavio Josefo, es el que registra cómo los soldados se convertían al evangelio. Lloraban detrás de los cascos, salían las lágrimas, se les caían las espadas de las manos, según Flavio, viendo cómo la mortandad podía orar por ellos. Hay un versículo en Job capítulo 2 donde Satanás habla. Usted sabe que en la Biblia también están las palabras que dijo Satanás, los pensamientos del diablo, los pensamientos todo eso está ahí. Sí, ahí está la palabra de Dios. La Biblia contiene la palabra de Dios, pero también hay cosas que se registra que Satanás las dijo. ¿Sabe qué dice Job capítulo 2? En verso 4. Lo dice Satanás, escuche. Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Póngame atención. Cuando una persona es torturada, martirizada, hoy las mafias, las pandillas, todas esas cosas, la Inquisición romana, muchas otras cosas dan evidencia de que las personas siendo torturadas no les importaba aquel que no tenía a Cristo. Una persona que es torturada por mafias o por lo que sea, dice lo que sea con tal de evitar el dolor y salvar la vida. Ustedes saben eso, ¿verdad? Todavía la tortura es legal en los Estados Unidos. Están tratando de que no sea legal, pero ya olvidaron ese tema. Los americanos en sus sesiones de interrogatorios a terroristas torturan gente. Y a veces dicen lo que tengan que decir para salvar su vida. Eso es lo que dice el diablo. El diablo dice: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Y lo dará también para evitar el dolor de una tortura, de un martirio. Satanás, Dios le calla la boca al diablo. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sabe cómo le calla la boca? Porque los cristianos, los hijos de Dios, no les importaban los leones, no les importaba el fuego, no les importaban las amenazas, no les importaban los látigos, no les importaba nada. Estaban dispuestos a morir y a padecer por causa del evangelio. ¿De dónde sacaban esos hombres tanta fe? Aleluya, de la palabra de Dios, de lo que vieron, de los milagros. Ellos sabían que el Hijo de Dios había venido, hizo milagros. Los apóstoles les dijeron: yo lo vi sanar a los enfermos. A Pedro le podían arrancar la cabeza: yo lo vi caminar sobre las aguas, córtame la cabeza, haz lo que tú quieras conmigo. Yo lo vi decirle al mar: calla y enmudece, y el mar silenció sus olas. Aleluya. Yo lo vi decirle a un hombre que tenía la mano seca. ¿Usted sabe lo que es un hombre con la mano seca? Jesús le dijo: estira la mano, y la mano tomó su forma de nuevo en un instante. Los cojos de nacimiento, hermano, un hombre cojo de nacimiento, Jesús le dijo: levántate. La Biblia no dice que se levantó, que la gente lo ayudaron y lo agarraron por la manito y venga, hermano, y la persona iba ahí, medio que no. La Biblia dice que saltó. Aleluya. Cuando los apóstoles vieron todas esas cosas y después se les aparece al tercer día, había uno llamado Tomás. Siempre hay un Tomás, ¿verdad? Mi yerno se llama Tomás, así que cuidado, yo no estoy hablando mal de los Tomás. ¿Hay algún Tomás por aquí para ver? Santo Jehová, no me quiero meter en problemas. Pero Tomás no creía y tuvo que meter el dedo en la llaga y darse cuenta que él, que había muerto, había resucitado. Aleluya. Señoras y señores, el evangelio es real. ¿Cuántos lo creen? Escucha, hermano, ninguna de esa gente murieron porque sí. No como ahora, hermanos. Ahora una uñita: no voy para la iglesia. Hoy la gente lo primero que hace es agarrarla con Dios. Me siento mal, no voy para la iglesia. Está lloviendo, no voy para la iglesia. Me dejó el novio, no voy para la iglesia. Me dejó la novia, no voy para la iglesia. Estoy bravo, no voy para la iglesia. Lo primero es Dios. Esta gente en medio de los leones alababan a Dios, glorificaban a Dios y oraban aún por los que estaban allí contemplando el espectáculo sangriento. Esa es la fe que necesitamos. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Hermano, en esta iglesia no vendemos ese evangelio de plástico desechable, que usted se va lleno de una emoción pero después se le olvidó todo. Ese evangelio de comida rápida, de chatarra.
Hay gente que se come la Big Mac ahí mismo en la cara del que está despachando. Y cuando, ay, yo compré algo, voy de nuevo porque se me olvidó. Esa comida chatarra no se predica aquí. Aquí se predica un evangelio real, que cuando hay que padecer y que entendemos que hay galardones por padecer. Aleluya. Que en medio del padecimiento Dios nos está formando. Que somos una vasija de barro en las manos del alfarero santo. Qué lindo es estar en las manos del Señor. Usted necesita entender los valores de la fe para agradar a Dios. Vamos a leer un texto en el Salmo capítulo 22, donde en el Salmo 22 vamos a ver dos aspectos de lo que se registra en el Salmo 22 del 1 al 5. Algo que es completamente humano, pero usted va a aprender fe. Usted necesita fe. Usted no necesita que yo le decrete, ni de que le declare, ni nada de eso, hermano. Usted necesita fe. Salmo capítulo 22. Del versículo 1 al 2 usted va a ver la parte humana de este clamor. Lo que usted va a leer conmigo, hermano, es un clamor. Es una oración, es una petición. Y de ella vamos a aprender fe. Dice la palabra de Dios en el versículo 1, 22, 1 de Salmo. Dios mío, es una oración. ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de la palabra de mi clamor? Vamos a leer el verso 2. Dios mío, clamo de día y no me respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Póngame atención. Póngame atención, no se vaya ahí con el gustito leyendo. Quédese acá. Esto es aplicativo. Yo le voy a dar algo de parte de Dios en esos dos versículos iniciales. ¿Sabe qué reflejan esos dos primeros versículos? Lo refleja usted y me refleja a mí. Y se lo voy a explicar. Todos nosotros siempre tenemos dudas a veces con Dios. Muchos de nosotros pensamos que Dios nos ha abandonado. Ese clamor es humano. Lo que usted ve en el versículo 1 y en el versículo 2 es lo más humano, lo más natural de nosotros. Por eso necesitamos fe. El salmista está diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabe cuántas personas a veces creen que Dios los ha desamparado? En la primera tribulación que llega dicen: Dios mío, me desamparaste. En la primera cosa que se te presenta dice: Señor, ¿qué hice mal? Y empiezan a revisarse: ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal? Y si hay algo mal que estás haciendo, te tienes que examinar, te tienes que arrepentir y tienes que buscarle el rostro de Dios y tienes que meterte debajo del abrigo del Altísimo. La palabra dice que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es el que habita, no el que visita el abrigo. Una cosa es visitar y otra cosa es habitar. Dios no es el botiquín. A veces tenemos a Dios como el botiquín. Ay, me duele la cabeza, voy para el botiquín. Vamos a ver qué encuentro ahí: la Panadol, la Multisymptom, allá, la Tylenol. Dios no es Tylenol. Dios no es botiquín. Dios quiere que tú habites, no que visites. Por eso que cuando llega la primera prueba, llega la primera circunstancia, el primer desierto, a veces por nuestros propios errores, renegamos contra Dios. No tenemos eso que tenía Job, que hasta el final se mantuvo firme, esperando la bendición. Decimos: Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Pero le tengo buenas noticias. Dios conoce el corazón del hombre, conoce tu debilidad. Dios sabe que tú no puedes solo. Por eso es que cuando a ti se te revela que el evangelio no es religión, sino poder para salvación, y que en el evangelio hay una parte donde hay que padecer, y eso en la Biblia no está en la letra chiquita como los contratos de nosotros, eso está en la letra grande. Aquí se lee. Lo que pasa es que no te lo predican, porque es más fácil decirte: pacta, tráeme tu billete, ponme los billetes y Dios te va a arreglar el problema. Mentira del diablo. El favor y la gracia de Dios no se compra con dinero. Puedes traerme todos los pactos que tú quieras, que si tú no reconoces a Cristo como tu Señor y tu Salvador, si no te devuelves de tus malos caminos, si no lo miras a Él y en vez de visitar habitas bajo el abrigo del Altísimo, no importa tus pactos, no importa tus diezmos,
No importa tu siembra, no importa tus ofrendas, no importa nada. No importa si le mataste el hambre a todo un comedor infantil. No importa si te fuiste al África y entregaste todo tu dinero. Lo dice la Biblia. Primera de Corintios capítulo 13. Ahí está. Si diera aún mi cuerpo para ser quemado. Aleluya. Pero sabes, tengo buena noticia para ti. Dios sabe que tú eres así. Por eso usted necesitaba un Salvador. Porque tu debilidad te obliga a depender de una fuerza divina que está por encima de las tinieblas. Y a eso se le dice amén. Dígale amén. Dios sabe que nosotros en nuestra humanidad siempre, si no tenemos la fe suficiente, la que mostraban esos cristianos, si no tenemos esa fe, nosotros vamos a decir: Dios mío, ¿por qué me ha desamparado a la primera? Pero el hombre de Dios que tiene fe entiende el desierto, entiende la prueba y resiste la prueba. Y te conviertes en uno de esos cristianos que, aunque esté en medio de un coliseo romano, está escuchando a los leones rugiendo, muertos de hambre, esperando que levanten las rejas para salir a devorarlos. Te conviertes en esa gente que escuchaba eso y cantaban himnos y oraban por los que estaban allí contemplando. Te conviertes en ellos. Hoy se necesita esa fe de vuelta. Queridos hermanos, prepárense que Cristo viene. Y esto ya casi no se dice en las iglesias. Cristo viene. Hermanos, prepárense. Todos vivimos aquí lo que pasó en el 2020 con la pandemia. Que todavía hay gente que cree que eso fue con un murciélago, que no sé qué, que un chino se comió un murciélago en Wuhan. Todavía hay gente comiendo del cuento. Hicieron lo que les dio la gana con la humanidad. Y hubo mucha iglesia doblegada por falta de esa fe inconmovible. Hubo mucha gente que, oye, en el momento todo el mundo estábamos: ¿qué es lo que está pasando? Por los que tenemos la lámpara a nuestros pies y la lumbrera a nuestro camino, rápidamente nos dimos cuenta de la maquinación satánica y nos paramos firmes. Y el miedo no entró a nuestra casa. En mi casa yo no supe que era COVID-19. Alabado sea Dios. Aleluya. Hermanos, necesitamos esa fe porque los tiempos son difíciles. Hermano, ya Apocalipsis casi usted no lo tiene que leer en la Biblia, te lo dicen en las noticias. Porque todo lo que se está diciendo tiene que ver con la venida del Señor. Y si usted sigue endureciendo su corazón, que Dios me va a esperar a mí. Dios te va a esperar, pero la puerta se puede cerrar. Dios tiene misericordia, amén. Es paciente para con nosotros, para que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, amén. Hablo en lengua y profetizo, pero Dios te está llamando hoy para que tú seas parte de esta fe inconmovible. Esa fe de esa gente que decía: Señor, no les tomes en cuenta. Oraban por los mismos centuriones y se convertían solamente al ver a esos cristianos siendo devorados. ¿Y cómo ellos oran por mí? ¿Cómo? Con la fe de Jesucristo que tú necesitas en tu casa. Dígale amén a eso. La buena noticia es que Dios sabe que somos humanos. El versículo 2 sigue mostrando la humanidad suya, la mía. El versículo 2 sigue mostrando que usted y yo necesitamos de Cristo. Que tu casa necesita de Cristo. Que tú no puedes edificar tu casa si tu casa no está edificada sobre la roca que es Jesucristo. Porque si no está Cristo en esa casa se va a hundir, lo dice la Biblia. Usted quiere ver que un proyecto de vida, de familia, de pareja perdure para siempre y que no haya embate de Satanás que la pueda mover. Que la roca de tu casa sea Jesucristo. ¿Quieres ver gente descarriada cómo viene después diciendo: Dios mío, perdóname? Deja que Cristo sea la roca de tu vida. Conviértete en un testimonio vivo para Dios. Escucha esto, lo que te voy a decir. Dios es especialista en gente rebelde. Dios es especialista en los rebeldes.
Si hay un caso que le gusta a Dios, son la gente rebelde y cabezadura. Esa es la gente favorita de Dios. Ah, sí, mándamelo para acá. ¿Qué? Mándamelo. Dios está esperando que le mandes a esa gente. Ah, sí. Que ese de esos por donde mete el cacho deja el portillo. Tráemelo. Esos rebeldes así, uno se los presenta a Dios en noches de oración como hoy. Y usted dice: Señor, te presento a este, ¿ves? Que disque rebelde. Disque rebelde. Preséntaselo a Dios. Pero necesitas la fe. Amén. Aleluya. ¿Cuántos se están gozando? El versículo 1 y 2 te muestra la humanidad, lo que somos. Realmente somos así. Hasta que se nos revela Cristo, hasta que la fe nos invade, hasta que aprendemos fe, vivimos fe, respiramos fe, bebemos fe, comemos fe, hablamos fe, entonces usted empieza a ser otra persona. Y entonces la gente dice: ¿pero qué es lo que come este hombre? Oye, ¿de qué agua es que está bebiendo ese hombre? Purísima, ¿qué? Cristalina. Yo quiero beber. Porque a esa mujer no le entran las balas. Oye, esta mujer parece que le cayeron todas las plagas de Egipto, pero esa mujer está levantada y con gozo. Yo la escucho en su casa alabando a Dios. ¿Cómo esa mujer está alabando a Dios? ¿Cómo ese hombre que parece que perdió su trabajo? Pero, hey, ven acá, pero este hombre no perdió el trabajo. Hey, pero a este hombre no le quitaron el carro. Pero yo lo veo derechito y donde me ve me dice que Dios te bendiga. Pero si el que lo tiene que bendecir es a él. Pero lo que tú no sabes es que esa persona tiene una fe inconmovible. Aprendió a depender de Jesucristo. Jesucristo es la roca de su vida. Y él entiende que si hay un desierto, ese desierto es para crecimiento, para formación, no para vergüenza. Y el mundo se va a dar cuenta cuando tú eres una mujer y un hombre de fe. Aleluya. El mundo lo va a ver, eso se huele, se siente. Hay gente que usted lo ve, usted dice: este hombre es de fe. Sea de esa gente. En el versículo 3 y 4, ahora viene la revelación de la confianza en el Señor. Los dos primeros versículos te muestran la humanidad, lo que tú y yo somos sin Cristo. Pero mire qué dice el versículo 3. Cambia la oración, mire cómo hay un cambio aquí. El versículo 1 y el versículo 2 parecían un hombre sin esperanza, que no sabía dónde ir. Versículo 3 dice: pero tú eres santo. Aleluya. ¿Cómo cambió la oración? Pero tú eres santo. Mira qué dice: tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Ay, usted sabía que Dios habita en la alabanza. Por eso es que cuando usted está alabando a Dios, usted no lo quiere alabar, ese problema suyo. Usted alabe a Dios con alegría, con gozo. Está bien, todavía no tenemos batería, ni piano, ni nada de eso, pero eso no es para nosotros, es para Dios. Alabe a Dios. Después vamos a tener de todo. Sí, ahorita, pero Dios no va a suplir tanto que después no va a haber chance. Pastor, yo quiero servir en la iglesia. Ya no hay cupo. Cuando había cupo no quería servir en la iglesia, ahora quiere servir. Santo, santo, siento algo. ¿Ah? Estamos en un bebé. Este es un bebé iglesia, aleluya. Los que se añadan aquí van a ser de gran bendición. Serán columnas de este ministerio. Vamos para arriba y vamos con todo, hermano. Aquí hay proyectos grandes. No tengan ni una duda que esta iglesia sabe para dónde va. Sí, hermano, aquí no estamos inventando ministerio. Aquí hay visión, aquí hay misión. Tenemos un proyecto de Dios, claro. Y vamos con todo. Aleluya. Y usted es parte de eso. Dígame. Mira cómo cambia la oración. Pero tú eres santo. Ay, me gustó cómo cambió el salmista aquí. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel. 4. En ti esperaron nuestros padres. Esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Alabado sea Dios. Todo aquel que confía en el Señor y que espera en el Señor jamás, jamás, jamás será avergonzado. La gente se puede burlar de ti. Pueden decir: ay, mírala, ay, míralo, ay, esto que lo otro. Pueden decir lo que sea de ti. Pero si tú te mantienes caminando fe, respirando fe, actuando de fe, Cristo es la roca de mi vida. Y si hay un proyecto de familia, Cristo es la roca de mi casa. Todos aquellos que se levanten contra ti
murmurando, burlándose, diciéndote lo que quieran y a veces pensándolo. Y a veces hasta las familias se ponen en esa cuestión. Pero dice la palabra: esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. ¿Qué vamos a hacer hoy? Clamar. Vamos a presentarle al Señor todas nuestras situaciones aquí. Vamos a orar. Escucha, hermanos. Aquí en este versículo 3 y 4 hay 4 principios fundamentales en fe que usted tiene que aprender. Sí, porque no es solamente aplicar la palabra, es que usted aprenda fe. Aprenda principios. ¿Cómo se llamaba el culto? ¿Cuál era el título del mensaje? No me acuerdo, pero poderoso. No, no queremos eso. Poderoso porque la gente se caía. Eso no es fe, eso no es unción. Poderoso porque la gente se estrellaba contra la pared. Eso no es unción. Yo no quiero que usted se vaya aquí lleno de emociones. Yo quiero que usted se vaya aquí lleno de fe, de la palabra de Dios. Transformado para siempre por la palabra de Dios. 4 principios que están intrínsecos dentro del versículo 3 y 4. ¿Qué es un principio intrínseco? Son principios divinos que están escondidos dentro de un texto. Usted lo leyó conmigo, pero dentro de esos textos hay principios de Dios. Esas son las cosas que el Espíritu Santo revela, ilumina, y yo se las tengo que transmitir a usted para enseñarle fe. Pero tú eres santo. Mire, el clamor del salmista marca la humanidad de todos nosotros. Que en la primera prueba a veces titubeamos. El mismo Pedro, de ese Pedro del que te estoy hablando, cuando iba caminando sobre las aguas, miró y dijo: las olas, Señor, y empezó a hundirse o no empezó a hundirse. Pero sabía y entendió que solo tomado de Cristo podía salir a flote. Entonces el Señor no te va a juzgar porque tú tengas titubeos. El Señor no te va a decir: que tú eres el más débil. No, Él entiende tu debilidad. Por eso vino a morir por ti y por eso te fue dado el Espíritu Santo. Pero aquí hay principios intrínsecos. Además de la humanidad que el Señor conoce de ti, el salmista te muestra los principios. Lo primero que tiene que hacer un hombre y una mujer de Dios que está atravesando una situación, una calamidad, una tribulación, lo que sea, lo primero que usted tiene que reconocer siempre es, aquí lo dice: pero tú eres santo. Este hombre estaba diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero después le llega la revelación y dice: pero tú eres santo. Escucha, hermano, no importa lo que usted esté pasando, no importa dónde usted esté y en qué situación te encuentres, jamás te olvides de ese poder de la santidad de Dios. Que por su santidad, por lo que Él prometió, por lo que es tuyo por herencia, Él va a cumplir sobre ti sus propósitos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? ¿Por qué? Porque dice la Escritura que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y no lo hará, lo habló y no lo ejecutará. Claro que lo hará. Él no es como usted y yo. Lo que Dios dice lo va a cumplir. ¿Sabe por qué lo va a cumplir? Porque Él es santo. Él es santo. Y aquí el clamor cambia la tónica en el verso 3. Pero tú eres santo. ¿Sabe qué significa? Que Él está diciendo: sí, Dios mío, parece que me has abandonado y estaba en un momento de tribulación. ¿Por qué estás lejos de mi salvación? Y la palabra: Señor, ¿por qué no escuchas mi clamor? Pero algo le llega y le dice: acuérdate de la santidad, Él es fiel. Hermano, en medio de la situación, usted tiene que acordarse, tiene que recibir del Espíritu Santo que hay un Dios que por su santidad va a ser fiel a la palabra que te ha dado. Aleluya. Va a ser fiel por su santidad. Dios no es el Dios que está diciendo: si la semana pasada no fue al culto. Ese no es Dios. Es que yo lo vi en el culto y no levantaba las manos, ahora no le contesto. Ese no es Dios. Ese no es Dios. Él es santo. Hermano, desde que usted se levanta de su casa y dice: yo voy a ir a recibir palabra de Dios, usted está haciendo una ofrenda especial para Dios. Aquí la ofrenda usted no la hace cuando aquí se pasa para la ofrendita o para que usted pase a dar lo que va a sembrar en el ministerio. No, la ofrenda más grande es cuando tú dispones tu corazón, te levantas y yo voy a escuchar la palabra de Dios. Ahí tú estás sembrando de una vez para Dios. De una vez, de una vez, de una vez. La oración que vamos a presentar, ya Dios dice: estamos dispuestos a atender. ¿Cómo se llaman esos rebeldes? A ver, dame la lista.
¿Cómo se llaman esos que no quieren? Ajá, espérate. Mira, hermano, lo primero que hace el cambio aquí, pero tú eres santo. Nunca olvides la santidad de Dios. El principio número 2 que hay aquí, y usted quizás no lo ve, pero yo se lo tengo que enseñar. Tú que habitas entre las alabanzas, hermanos, nunca deje y nunca se detenga de alabar a Dios. Si hay algo, hermanos, que sacude las tinieblas, si hay algo que los demonios no resisten, es cuando hay un hombre y una mujer de alabanza y adoración que no le importa dónde tienen que adorar. Cuando el rey David, dice la escritura, era atormentado por espíritus inmundos. Perdón, cuando el rey Saúl llamaba a David para que adorara. Y dice la escritura que cuando David comenzaba a tocar y a adorar, los demonios se alejaban. Los demonios tenían que huir. Porque un corazón que alaba a Dios, hermanos, es un corazón que sabe esperar en Dios. ¿Sabe cómo llegó la liberación de un hombre llamado Saulo y un hombre llamado Silas? Según Hechos capítulo 16, verso 23, no lo lea. Ellos estaban encarcelados y por hacer la obra de Dios. Ellos estaban presos por hacer la obra de Dios. Y el versículo 25 dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Hermanos, si el mundo te tienes que escuchar alabando, alaba a Dios, que te escuchen. Aunque parezcas un loco en el carro, vaya en el carro alabando a Dios. Vaya en el bus alabando a Dios. A veces van con los audífonos la gente y se le olvida y van cantando. Y siga cantando. Usted está en el trabajo, alabe a Dios. Aleluya, alabe a Dios. La liberación de Pablo y Silas llegó después que la palabra registra que cantaban himnos. El verso 26 dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Sabe qué rompe cadenas? ¿Sabe qué hace que la tierra tiemble? Cuando un corazón no deja de alabar a Dios. Me siento enfermo, alabo a Dios. Me siento triste, alabo a Dios. Tengo deudas, alabo a Dios. No sé si me van a votar, alabo a Dios. No sé si me van a dejar, alabo a Dios. Y nunca dejes de alabar a Dios. No pares. No pares. Aleluya. Tercer principio que está allí entre el versículo 3 y 4. Escucha, hermano, el consejo sale de la palabra de Dios. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel, el verso 4 te dice el tercer principio de los hombres de oración y de fe. En ti esperaron nuestros padres. Estoy en el Salmo 22:4. Esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Escucha, hermano, el principio intrínseco que hay aquí, que a muchos de nosotros nos cuesta, ¿sabe? Esperar en Dios. Wow. Es que la fe no es para que las cosas lleguen al instante, que llegue la varita mágica y ¡ting! La fe es esperar en Dios. Cuando Hebreos capítulo 11 verso 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe también tiene un ingrediente que está ahí en el texto del Hebreos capítulo 11. Se llama upumones. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es upumones? Es una palabra que significa paciencia en medio de la fe. La fe sin paciencia no es fe. Wow. La fe, repito, sin paciencia no es fe. Esperar en Dios, tener la paciencia de esperar en Dios, es una virtud que requieren los hijos de Dios en este tiempo. ¿Necesitamos la respuesta de Dios? Sí. ¿Le presentamos nuestras necesidades a Dios? Sí. ¿Clamamos a Dios en oración en la recámara secreta, la oración comunitaria como hoy? Sí lo hacemos, pero usted tiene que aprender a esperar en Dios.
En Dios espera. Por eso en el versículo dice, en el 4, y en ti esperaron nuestros padres. Esperaron y tú los libraste. No es cualquiera que espera en Dios, hermano, escuche. No es cualquiera que espera en Dios. No es fácil. Pero para que tú no seas avergonzado, usted tiene que esperar en Dios. Hermano, mucha gente hizo milagros, mucha gente hizo prodigios. Hubieron hombres de grande fe en la antigüedad. Pero cuando la Biblia en el capítulo 11 de Hebreos está hablando de los héroes de la fe, está hablando de hombres que no por sus obras lograron esos registros que hacen de ellos de hombres de fe. Esos hombres se les llama héroes de la fe. Pero en el Nuevo Testamento también hay hombres de fe. Yo me sorprendo cuando veo en la palabra de Dios la paciencia que se registra en hombres de fe. Por ejemplo, en Hechos capítulo 12, cuando a Pedro se le había dado sentencia de muerte, ya Santiago había muerto. Le estoy hablando de Hechos capítulo 12. Santiago ya había sido decapitado. Y el emperador estaba feliz porque veía que la gente estaba congraciada con eso. Y hace encerrar a Pedro. Y para seguir ganando gracia, lo encerró para el día siguiente hacer lo mismo. Como el consejo sale de la palabra, hermanos, vamos a Hechos 12, verso 6. Dice la palabra, hablando de Pedro, y cuando Herodes le iba a sacar a Pedro, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Escucha, hermano, antes que lea el 7. ¿Cuántos han podido hacer un viajecito? No sé, ¿le ha tocado viajar por ahí? O tienen un proyecto grande al día siguiente. ¿Cuántos les ha pasado que tienen un proyecto importante y en la noche no pueden dormir? Tienen que entregar un trabajo, lo que estudian, tienen que entregar un proyecto, están estudiando y están dándole duro y no pueden dormir. ¿Sí o no, Grace? Grace dice, yo sí duermo, a mí no me importa. Hermano, cualquiera cosa nos desvela, ¿sí o no? Usted se dio cuenta cómo este hombre sentenciado a muerte llamado Pedro, dice la palabra, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo. ¿Cómo este hombre estaba durmiendo y al día siguiente le iban a matar? ¿Quién puede dormir? Hermano, yo no hubiera podido dormir. Yo hubiera estado la noche llorando, Señor, sácame de aquí, Señor, manda tu sangre, Señor. Pero durmiendo. Señoras y señores, ese hombre estaba durmiendo. Estaba tan dormido que en el versículo 7 dice, y tocando a Pedro un ángel, dice, he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Este hombre estaba tan dormido, hermano, que un ángel, no cualquiera, un ángel de Dios. Pedro estaba roncando posiblemente. ¿De dónde saca tanta fe? ¿Cómo este hombre podía dormir con una sentencia de muerte custodiado por dos soldados que se los dedicaron a él? Ustedes dos no se mueven de ahí, porque este lo van a matar mañana. Y hay de ustedes, ¿sabe que la pena que le daban a un soldado si se escapaba un preso, cuál era? No era despido, muerte. Era muerte. ¿De dónde sacaba tanta fe? Porque este hombre cumplía con todos los elementos de la fe. Este hombre tenía fe. Este hombre tenía paciencia en la fe.
Y este hombre tenía confianza que no sería avergonzado. Él sabía que el que había muerto había resucitado y estaba sentado a la diestra del Padre. ¿Por qué ese hombre podía tener fe? Porque él sabía que si partía de este mundo, partía a la presencia de Dios. Partía con su nombre escrito en el libro de la vida. La única manera de que haya confianza en el porvenir y de que no haya ni siquiera temor a la muerte y que tú puedas dormir con esa tranquilidad que muestra Pedro, es un hombre que conoce la fe de Jesucristo. Y es la fe que tú necesitas, es la fe que yo y tú necesitamos. Si estos mensajes se predicaran más hoy y menos de pacta y eso, hermanos, habría un pueblo bien fortalecido. Necesitamos más palabras de fe, más aprender a lo que tiene que ver con el padecimiento. Hermanos, nosotros hoy nos enseña fe. No se enseña fe aún con amenaza de muerte, no. No se enseña fe para esperar en Dios, pase lo que pase, eso no se enseña. Pero aquí usted lo está aprendiendo. Usted tiene que ser como esos cristianos que aún en medio de los leones podían clamar. La Biblia no me registra de que estos hombres murieron prósperos, ricos y millonarios. No, estos hombres no murieron con 500 iglesias debajo de su cobertura. No, estos hombres no tenían jets privados, ¿verdad? En Hebreos capítulo 11, verso 36, la Biblia registra cómo Dios habla de estos hombres. ¿De cuáles? De todos los que te acabo de mencionar. Como los apóstoles, como los padres de la fe, hombres como Pedro, como Pablo, que murió decapitado, como Santiago, que fue tirado por un risco, Mateo fue desollado. Todos murieron de formas fatales, hermanos. Ellos aprendieron a confiar en Dios, aprendieron fe, aprendieron a tener fe en medio de las situaciones. Alababan a Dios con amenazas de muerte. Tenían paciencia en la fe, sabían esperar en Dios. ¿Y sabe lo que más me impacta de estos hombres? Que ninguno de ellos, recibieron riquezas. Ninguno recibieron reconocimiento. El reconocimiento a los apóstoles se lo damos ahora, pero eran hombres perseguidos. Y este texto que vamos a leer en Hebreos 11 del 36 en adelante siempre toca mi corazón. Es muy especial para mí este pasaje, porque me muestra la verdadera fe y la realidad del evangelio, la que usted tiene que vivir. Hebreos capítulo 11 verso 36. Hablando de estos hombres de fe, ¿sabe qué dice la Biblia? Otros experimentaron vituperios y azotes, y más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, pobres. Esa es la fe, ese es el evangelio. Pobres, dice la escritura, angustiados, maltratados, 38, de los cuales el mundo no era digno. Aleluya. Tú sabes que Dios diga que nosotros no somos dignos de esos hombres. Santo. Dios dice que el mundo no es digno de esos hombres de fe que morían comidos por leones. Decían: yo no quiero morir como mi maestro, crucifíqueme boca abajo. No negaban su fe. Dios dice de ellos que el mundo no era digno de estos hombres. Wow. ¿Y sabe qué más sigue diciendo? Errando por los desiertos, hablando de esos hombres, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. No andaban en jet, no tenían mansiones ni millones de dólares, no. 39, ¿sabe qué sigue diciendo el Señor de esos hombres de fe? Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Wow. Santo el Señor. No recibieron lo prometido.
Esto es lo que me mantiene pegado al Señor. Esto es lo que me inspira a mí en el Evangelio. Esto es lo que me hace a mí no volver atrás nunca más. Puse la mano en el arado de Cristo, no me separa nadie. Me tienen que matar. Me tienen que matar por este testimonio de hombres como estos. Aunque encalzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Y en el 40 dice: proveyendo Dios alguna cosa mayor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Escucha, hermano, el Evangelio es esto. En el Evangelio hay pruebas. En el Evangelio hay desiertos. En el Evangelio hay persecución. En el Evangelio hay necesidad. Pero en el Evangelio hay un arma sagrada y poderosa que se llama fe. La fe de Jesucristo, la que reconoce tu debilidad. El Señor sabe cuando tú dices: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Señor sabe cuando tú dices como el salmista: ¿por qué es tan lejos de mi salvación? Clamo de día y de noche y no me responde. Mucha gente piensa que Dios no le responde. Hay momentos de debilidad, hay momentos de escasez, hay momentos de soledad, hay momentos de angustia, pero nunca te olvides lo que sigue diciendo el texto. El texto sigue diciendo, y el consejo sale de la palabra: nunca te olvides de decirle a Dios: pero tú eres santo. No importa lo que estés pasando, no importa la situación, la circunstancia, no importa. Acuérdate siempre de la santidad de Dios. Nunca te detengas de adorar a Dios. No importa que la gente te diga: ay, ahora eres religioso, ahora te la crees de santo, ahora esto que lo otro. No importa. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación y vida eterna. No importa la circunstancia en la que tú te encuentres, hermanos. Y hoy también el Señor te dice: aprende a esperar en Dios. Ten paciencia. Los que esperan en el Señor, dice la palabra de Dios, clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Esperan el Señor. Él no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Aleluya. Hoy aprendimos fe. Hoy aprendimos, hermanos, que no importa las circunstancias, Jehová Dios es santo. Jesucristo es santo. El Espíritu Santo de la promesa habita en ti, habita en mí. Hoy aprendimos por medio de la palabra, querido hermano, que no hay manera de que nadie te quite la alabanza de tu boca. Alaba a Dios en todo momento, como Pablo y Silas. Vas a ver cómo se abren las puertas como Pablo y Silas. Vas a ver cómo las cadenas se rompen. Van a ver cómo los extraños se acercan a ti, como ese centurión que se le acercó a Pablo y a Silas. ¿Qué tengo que hacer para convertirme al Señor? Arrepiéntete. Y ahí mismo se convirtió. Los que permanecen en el Señor, la gente te va a buscar. La gente te va a buscar, porque la gente no va a entender de dónde sale tanta fe. Así como los cristianos que llegaban a los coliseos romanos, los mismos soldados: ¿de dónde le sale tanta fe a esta gente? ¿Cómo pueden adorar a Dios? ¿Cómo pueden orar por nosotros si están siendo devorados por leones? Hoy el Señor te dice: si eres un hombre y eres una mujer de fe, el Señor va a hacer que la gloria de Dios se manifieste en ti de tal manera que la gente va a decir: ¿cómo esa mujer tiene tanta fe? Mira todo lo que sabemos, porque la gente se entera de todo, para eso sí son buenos. ¿Cómo esta persona tiene tanta fe? Yo sé lo que le ha pasado a ella, yo sé lo que le ha pasado a él. La gente conoce tus tribulaciones y tus luchas, pero ¿sabe qué quiere Dios? Que la gente conozca de ti. El Señor quiere que la gente diga de ti: pero qué fe tiene esa mujer. Pero ¿de dónde esa joven saca tanta fe? ¿De dónde ese hombre saca tanta fe? ¿Cómo se sostiene en medio de la prueba? Dios, que sí cumple su palabra, no te va a dejar avergonzado, hermano. Dígale amén.
se va a glorificar en tu vida, se va a glorificar en tu casa, se va a glorificar en tus hijos. La cárcel se va a abrir, la puerta se va a abrir, las cadenas se van a romper y Dios se va a glorificar en tu casa y nadie se va a poder burlar de ti. Él no te va a dejar avergonzado, Él te va a levantar tu cabeza. Aleluya. ¿Cuántos reciben esa palabra? Padre, por esta palabra hoy, incline su rostro, oremos por esta palabra de fe. Padre, te damos gracias porque has inyectado una especial dosis de fe a nuestra vida por medio de tu palabra. Ha sido tu palabra, Señor, la que nos ha hablado. Ha sido el Espíritu Santo que nos ha ministrado. Padre, en el nombre de Jesús, por esta palabra de fe, por esta palabra de fe que tú nos has dado, oramos y pedimos, Señor. Y hoy te presentaremos las peticiones, todas las que tienen nuestros hermanos, y oraremos como hermanos, como cuerpo. Pero no será una oración aérea, será en base a esta palabra de fe. La fe que nos enseñó a nunca olvidar tu santidad. La fe por la palabra que nos enseñó a nunca dejar de adorarte. La fe que nos enseñó por medio de tu palabra, Señor, que esperemos, que tengamos paciencia en la fe de ti, en tu fe, porque tú nos librarás y nunca nos dejarás avergonzados. Te alabamos y te glorificamos, Señor. Te bendecimos. Gloria a Dios. Gloria al Señor. De esta manera damos por terminada la transmisión. Nos despedimos de los hermanos que están viéndonos por medio del canal. Segunda parte de las oraciones la hacemos encerrada. Así que nos despedimos y le damos gracias a todos los hermanos que están en la transmisión, en sintonía con nosotros. Le damos gloria a Dios por su atención.